Señor, te alabamos en esta tarde, te honramos y adoramos tu nombre. Y Señor, aunque no merecemos, Señor, estar delante de ti, por tu gracia y tu misericordia tú nos recibes, Señor. Y por ello, Señor, te alabamos, porque no mereciendo enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Y eso es un grande milagro en nuestras vidas y por eso, Señor, venimos como una muestra de nuestro agradecimiento y espíritu de adoración cada semana, Señor. A tu templo, a tu casa, con nuestros hermanos, Señor, a alabar y bendecir tu nombre y aprender de ti. Señor, en esta tarde, dirígenos, ayúdanos, Señor, a aprender y rogamos, Señor, tu fortaleza para resistir, Señor, toda tentación y aprender, Señor, de tu fidelidad, de tu lealtad, de tu amor, Señor. Te bendecimos y rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. De eso se trata, de la gloria al Señor. Un tiempo histórico en toda la vida de Cristo que empieza en el capítulo 12. Un momento en la historia de la vida de Jesús. Y ese momento es que en el capítulo 12 del Evangelio de Juan empieza la última semana de Jesucristo, la última semana de su vida terrenal, ¿no? Entonces, antes de resucitar, de morir y resucitar. Entonces, el capítulo 13 está en ese contexto, del 12 en adelante hasta el 21, donde termina el Evangelio de Juan, es la última semana. O sea, qué importante la última semana de Jesucristo, tanto que el Evangelio de Juan se toma casi la mitad del libro o más para poder compartir esta parte, ¿no? Entonces nosotros llegamos al capítulo 13. Jesús empieza hablando de algunas relaciones, ¿no? Yo en esta vida, yo ya tengo varios años de edad, ¿no? Ya les voy a decir cuánto. Algunos ya saben, ¿no? Pero otros no. Pero uno en esta vida tiene amigos, hace amigos, tiene parientes, se relaciona en diferentes maneras. Yo les he manifestado, amados hermanos, de que ¿quién es el especialista en relaciones humanas? ¿Quién es? Jesús, Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Él es especialista. Él sabe cómo usted tiene que relacionarse con todos los seres del mundo. Con todos. Sin excepción. Aún aquellos con los que a usted no lo quieren. Hay que relacionarse de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ahora, alguno dirá, pero pastor, usted no conoce a mi gente, no conoce a mis vecinos, no conoce a mis hijos, no conoce a mi esposa, ¿no? Si estuviera, bueno, pero no hay ninguna excusa para poder relacionarse como Cristo quiere que lo hagamos. Entonces, en este capítulo, del capítulo 13, vamos a notar, voy a hablar, lo voy a hacer un poco distinto, ¿ya? En manera general. La primera parte de ese capítulo, ¿de qué habla? Y lo sorprende, ¿sí? Jesús, dice ahí el subtítulo, lava los pies de sus discípulos. Entonces ahí en ese trozo, desde el verso 1 hasta el 20, nos habla de esa actitud del Señor con sus discípulos. ¿Sí? Todos. Los 12. Ahí dice que el Señor le lavó los pies a los discípulos. ¿Me dejo entender? Todos. ¿Se imagina a Jesucristo lavando los pies de Judas?
también lo hizo, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo lo que el Señor Jesús nos quiere transmitir a nosotros en nuestras relaciones. Recuerden, hermanos, que no dijo, a ver, voy a lavar los pies a 11, pero este no, ¿no? Total, ya sé lo que hay en su corazón, ¿no? Pero no, el Señor lo hizo. Estoy hablando de manera general, dando un vistazo a esa parte, ¿no? Entonces el Señor Jesús muestra su humildad en relación a sus discípulos, no importa quiénes eran en esos 12 en ese momento, porque Él los llamó, ni qué hubiera en su corazón. Él se humilló de esa manera. Y el verso 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Entonces el Señor nos da ejemplo de humildad, de tal manera de relacionarnos con nuestros hermanos, vecinos o quien quiera, aun cuando sepamos que nos odian, ¿no? Porque si Judas no amaba a Jesucristo, la única otra alternativa que tenía Judas es odiar. Porque no hay, ¿saben qué, hermanos? No hay sentimiento neutral para el prójimo. Solamente hay dos alternativas. Dos alternativas. O usted lo ama o usted lo odia, ¿no? Salud. Entonces, ese es un desafío del Señor para nosotros y uno ya va pensando, ¿no? Aquí este pastor me pide mucho, ¿no? Yo no lo pido, es el Señor el que lo demanda. Si nosotros creemos en Él, tenemos que hacer como Él lo hizo y tenemos que vivir como Él vivió. Del verso 21 al 30, ya hemos puesto ahí, Jesús es traicionado. Porque ahí dice, y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos no se daban cuenta hasta ese momento quién, ¿no? Pero el asunto es de que eso iba a pasar. Y nosotros conocemos la historia, la mayoría conocemos que Judas era el que le iba a entregar, ¿no? Era el traidor. Él traiciona a Jesucristo y traiciona al grupo también, no solo a Jesucristo, porque era parte de un grupo especial, ¿no? Y esta parte del 31 al 35 dice Jesús es glorificado. En un momento vamos a ver esa parte en detalle. En un momento. Y los tres últimos versos. ¿De qué personaje podemos enterarnos allí en cuanto a Jesús se relaciona con él? ¿Qué personaje está allí? Pedro, el inquieto, intrépido, el que siempre estaba ahí primero, Pedro. Ni uno ni se imaginaba, y esto se lo dijo el Señor quizás delante de todos, que lo iba a negar, ¿no? Fíjense la diferencia en que el Señor Jesús trata a Judas, le manda mensajes sutiles, pero a Pedro no. A Pedro directamente le dice con mucho amor, fíjense, con mucho amor le dice, me vas a negar. Es como si nosotros dijéramos con mucho amor a otra persona, me vas a humillar un día, ¿no? Pero con amor. Entonces, imagínense, hermanos, en medio de estas relaciones, ¿no? Un traidor, un negador, ¿no? Después de que el Señor Jesús, imagino yo,
haya alimentado a los 12 por más de 3 años. Vamos a concentrarnos entonces en esta parte, en el versos 31 al 35. Y para ello se los voy a leer, miren. Dice Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo vosotros también. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Grande enseñanza del Señor, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos ahí, porque quería yo hablar de esto más profundamente ahora que se va el año. Y coincide con esta parte. Hay siempre tiempos especiales, fechas especiales en nuestra vida, ¿verdad? Y una de ellas es el fin de año. Y la otra será el primer domingo del año. Entonces tratemos de recordar las cosas importantes que el Señor nos dice en esas fechas especiales. Él nos desafía, ¿no? No nos dice, bueno, Oscar, qué bueno, ¿no? Ahora eres pastor y muy bien, ¿no? Sí, me dice, bueno, eso ya yo lo había planeado, ahora te estoy observando, ¿no? Ahora este es el desafío. Este es el mensaje, ¿no? Vemos la relación del Señor Jesucristo con Judas, que no cambia en su amor, ¿verdad? Él sabía lo que iba a hacer, pero no cambia en su actitud, porque lo trata igual como a los 12. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? O quizá Judas ¿Se ve en alguna parte del Evangelio que el Señor a Judas lo trató mal? No, siempre lo trató con amor. ¿Y se ve en una parte que Jesús trató mal a Pedro? No. Entonces, Jesús es glorificado, pero tiene que ver con otro tema que está incluido en este. Esos dos versos primeros, ¿no? Es un poco complicado quizás para comprender, un poco abstracto, pero vamos a intentar estudiarlo bien y explicarlo de la mejor manera, ¿no? En este contexto, ya hemos hablado de las relaciones frustrantes, ¿no? Judas, Pedro, y no solo ellos, aunque no se menciona aquí, quizá más adelante, Juan y su hermano se encargaron de poder pedir la posición de Jesucristo, ¿no? ¿No? Señor, cuando estés ya allá, nosotros, acuérdate, ¿sí? Que nos podamos sentar a tu derecha, izquierda, ¿no? Ya estaban planificando, ¿no? En la ausencia de Cristo, ¿cómo vamos a, cuando estés en tu gloria, acuérdate de nosotros, ¿no? Y ponnos en posición especial. Olvídate de estos días, ¿no? Nosotros somos, ¿no? Juan y Jacob, acuérdate, Señor, ¿no? Quizás no lo dijeron con esas palabras, pero lo pensaron. Y con esta grupo de relaciones extrañas, hermano, imagínese. Cualquiera diría, pues, mejor dejo estos dos y me escojo otros 12, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? El Señor expresa lo siguiente en el verso 31. No olvidemos el contexto, ¿sí? De relaciones.
no correspondidas en muchas maneras. Esa es una de las ironías de nuestro Creador. Sufrir el amor no correspondido, ¿no? El Señor, después de que Judas se va, ahí dice que cuando Judas salió, ¿sí? El Señor, y hemos dicho, no hace nada por casualidad. Judas se fue y no escuchó esta parte. Ahí dice, ¿no? Dice el verso 31. Entonces, cuando hubo salido, o sea, en el contexto, entendamos que Judas estaba hablando, le dijo, anda, ¿no? Haz lo que tienes que hacer, ¿no? Eso lo dice en el verso 27. Entonces, cuando salió él, Jesús empezó a hablar, dice, la glorificación del Hijo del Hombre y del Padre, ¿no? ¿De qué se trata esto? A ver, ¿de qué se trata? La gloria, y será glorificado y glorificado en él. Dios también le glorificará. ¿Cómo es eso? Se trata de la consumación de la muerte de Cristo y su resurrección. Es un evento, hermanos, grandísimo, donde el enemigo no se esperaba quizás que Jesús, después de muerto, iba a resucitar. Es algo grandioso, porque si Jesús no hubiera resucitado, nosotros tampoco. Hubiéramos muerto eternamente. Y no tuviéramos lo que hoy tenemos, esperanza. ¿Sí? Esa es la meta, ¿no? Poder un día experimentar lo que Cristo experimentó, ser resucitados y encontrarnos con el Señor allá en los cielos, ¿no? O en donde el Señor nos mande, ¿no? Estar en su presencia, hermanos, ¿no? Qué glorioso será eso. Usted imagínese la emoción más emocionante de su vida, va a ser 10 veces más que eso. Ya. Entonces, este es un evento que marca la historia del hombre, pero que lo hizo gracias, Jesucristo hizo esto, quien muere y resucita para salvarnos, ¿no? Pero también esta expresión habla de la relación de Jesucristo con Dios. La glorificación, ¿no? Miren, si yo leo 12, 27, 28, dice, y ahora está turbada mi alma. Jesús está hablando ahí. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor es consciente de su destino y de su misión. Y el 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. O sea, engrandécete por este hecho, por este evento. Entonces vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, esa relación que hay entre el Dios Padre y Dios Hijo? Intensa, fuerte. Uno busca la gloria del otro. Hermanos, esta relación es tan intensa, tan fuerte, tan impresionante, que es difícil describirlo con palabras. Pero se da, ¿ya? Ahora, enseguida, o sea, Jesús es glorificado, Dios es glorificado, es la palabra del Señor, la que dice eso. En medio de eso, en el verso 33, Jesús anuncia algo sorprendente. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cómo es posible? 3 años y medio casi, o aproximadamente, andando todos los días y todo el día con Cristo y que ahora me diga, no pueden venir conmigo. ¿A dónde voy? ¿Se imaginan ustedes el profundo
la profunda tristeza que sentirían los discípulos. Y añadido a esto, de la ausencia de Cristo física, porque espiritualmente no los iba a abandonar, añadido a esto era la relación entre los 12. ¿No? ¿Ustedes creen que era una relación, dice, los 12 con Jesús andaban como amigos de arriba y para abajo? No. ¿Se acuerdan? Lo que pidió Juan con su hermano Jacobo, ¿no? Estaban ya preparándose para la ausencia de Jesús. Todos estarían diciendo, yo voy a ser el líder, no, yo voy a ser el líder, ¿no? Pensando, planeando, arañándose por abajo quizás, ¿no? ¿Sí? Pateándolo al otro. Los 12 discípulos, que cualquiera diría, uy, están cerca de Jesús, son los más santísimos de los santísimos, seguidores de Cristo, pero no pasaba eso. Entonces, añadido a esta situación en el grupo, con la ausencia de Jesucristo, ya se imaginan entonces, ¿no? Entonces Jesús anuncia su ausencia, más que todo física, ¿no? Entonces debemos comprender que aquí cuando uno se ausenta, lo hemos experimentado, cuando un ser querido se va, sea temporalmente o para siempre, uno, ¿qué pasa? Sufre. Y eso posiblemente pasó con los discípulos, ¿no? Ahora, llegamos al verso 34, hermanos, de este año 2024. ¿Y qué dice? Un mandamiento. Les doy una orden. Una orden. Es un mandamiento, hermanos. O sea, dice, les doy una orden. ¿Cuál es esa orden? Que se amen unos a otros. Ustedes. ¿A quién se necesita decirles que se amen? Exactamente. Aquellos que no se aman. No es necesario decirle a las personas que se amen si se aman, pero si no se aman, es necesario decirles, ámense. ¿No lo sienten? Lo siento por ustedes, pero es una orden. O sea, este amor ágape, ¿se acuerdan que les dije que este amor es distinto? Es amor ágape. No es amor filial siquiera, es amor ágape. Es orden del Señor. Yo tengo que amar a mi hermano por orden divina. No me queda alternativa, hermanos. ¿O sí? No hay alternativa. Entonces tengo que pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí, Señor, pero no lo soporto, pero por favor, dame amor por mi hermano. En estos momentos críticos, la última semana del Señor, físicamente en su ministerio terrenal, les dice esta orden crucial, importante, después de hablar de su gloria y la gloria del Padre. Entonces, hermano, aquí viene lo adicional. Acuérdense, hermanos, por favor. Él dice, él da el ejemplo, como yo los he amado. Entonces, si me voy, que los demás los vean a ustedes en la misma situación de amor. Y todos los discípulos ahí se estarían mirando, ¿no? Quizás ni se mirarían, ¿verdad? Porque tenían cosas, ¿no? Entre unos y otros quizás. Ahí había un guerrillero, uno de izquierda, ¿no? Como usted le llama, un Che Guevara, lo que quieran. Ahí había dentro del grupo Simón Ezelote. Y lo contrario, había un imperialista, un proimperialista, era Mateo, ¿no? El que había colaborado con el imperio. Imagínense a los dos en el mismo grupo.
Ahí estaban. ¿Y cuál era la orden del Señor? Que Simón el celote tenía que amar a Mateo el publicano. Y Mateo el publicano a Simón el celote. Y entre los 12, todos, ¿no? Todos. Entonces, ¿y de qué intensidad? ¿En qué intensidad? En la intensidad que Jesús los amó a ellos. ¿Y cómo los amó? Les dio la comida, la bebida, les hizo testigo de los milagros grandes que el Señor hizo, hermanos. Primero, que se amen los unos a los otros. Para ello, el Señor obviamente les va a dar la fortaleza. Si uno no puede hacer algo, ¿qué es lo que puede hacer? Orar. Entonces, si no puedo amar a mi hermano, le digo, Señor, dame la habilidad de amarlo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de sentimiento. Muchos me dicen, pastor, no me nace. Es un mandamiento divino, ni siquiera del pastor. Lo manda el Señor. ¿Sí? Entonces, uno tiene que renunciar a muchas cosas, ¿no? A sus ideas, a sus planes, a sus pensamientos, a sus múltiples cosas, en favor de mi prójimo. ¿Ya? Entonces, el Señor les da esta orden que no depende de sentimiento alguno. Señor, yo no siento nada, es irrelevante para mí. ¿Qué tienes que hacer? Amarlo. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Verso 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Qué pasa cuando nosotros, a pesar de todas las circunstancias, amamos a las personas? A pesar de, no porque es fácil, sino a pesar de, ¿no? De que esa persona no me soporta o yo no puedo ver, ni pintado, ni en cuadro, ni en película, ¿no? Entonces, ¿sabe qué pasa? El Señor se glorifica. Porque somos parte de su pueblo. Y Jesús es glorificado. Y el Dios Padre es glorificado. Y eso, lo he dicho, de eso se trata nuestra existencia. Que hoy el Señor se glorifique, mañana el Señor se glorifique, porque mi actitud frente a mis hermanos o prójimo en general es de amor. Gloria al Señor, por eso decimos gloria al Señor, ¿no? Claro, sí, gloria al Señor, sí, porque esto, ¿sabe qué? El Señor es glorificado cuando esto impacta a las personas. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que ser una comunidad que impacte a esta sociedad que en todo tiempo para peleando, ¿no? Aquí en Estados Unidos, sí, hay mucho dinero, sí, mucho dinero. Lo malo es que no se encuentra en la calle, pero hay dinero, ¿no? Sí, ni en los árboles tampoco. Pero las gentes no se llevan bien. Los blancos con los negros con los marrones con los amarillos, etcétera, etcétera. En California hay mucho oriental, ¿no? Gente de China y de otros países, y tampoco se llevan bien con los hispanos. Y bueno, pero en la iglesia de Cristo es diferente. Es distinto, tenemos un mandamiento que cumplir para la gloria del Señor, para que el Señor esté glorificado todo el tiempo, no solamente el domingo. Y es
en base al amor ágape que desplegamos. En mis años menos joven, cuando era menos joven, yo conocí a mi esposa en la universidad. Estudiaba biología y yo estudié ingeniería. Entonces, era extraño encontrar entre mis compañeros de ingeniería que yo conociera gente de otra facultad, ¿no? De otra escuela. Y esta me preguntaba, ¿cómo tú conoces? Pero era un grupo cristiano. Nos habíamos unido, nos habíamos buscado y nos habíamos puesto de acuerdo para poder predicar dentro de la universidad. El vicerrector era un sacerdote. Así es de que nosotros lo hacíamos con mucho cuidado, ¿no? Con sabiduría y con amor para el prójimo. Y a veces después de las clases nos buscábamos, ¿no? Y con guitarra, sí, algunos llevaban su guitarra y otros su pandereta y nos buscábamos para poder reunirnos en una clase que estaba vacía y allí nos reuníamos y orábamos y leíamos la palabra. Un día, ¿sabes lo que pasó? Uno de mis compañeros que no creía en nadie, ¿no? Me dijo, creo que era una muchacha, me dijo, ¿ustedes por qué se saludan así? Me dijo. Nos observó. Y yo le dije, ¿cómo así? Para mí era normal saludar a mis hermanos, ¿no? Hermanas en el grupo cristiano. Y me dijo, no, yo veo en ustedes un brillo especial en sus ojos y una manera especial de saludarse. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Ni siquiera miraba los ojos de los demás, nada. Pero era el testimonio de ese grupo cristiano que impactó de esa manera a esta persona específica. Ni siquiera yo era consciente de eso. Porque mi objetivo era tener comunión con los otros estudiantes cristianos y predicar de Cristo. Que otros también pudieran ser parte, ¿no? Estaba concentrado en eso. Y ahí conocí a mi esposa, en medio del ministerio dentro de la universidad. Hermanos, nuestro amor por el prójimo o entre nosotros tiene que impactar a la comunidad que nos rodea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está de por medio la gloria del Señor. Y eso es vital, es importante. No estoy diciendo, por favor, hermanos, llévense bien el uno al otro. Miren, ¿no? Salúdense, abrácense por lo menos aquí, ¿no? No, ese no es mi mensaje. Mi mensaje es que el Señor lo demanda y el Señor espera ser glorificado. Es para la gloria de él, hermanos. ¿Sí? Y tenemos la oportunidad. Bendecidos somos, hermanos, si nosotros escuchamos lo que el Señor quiere de nosotros. Agradecemos, Señor, la revelación tuya hacia nuestras vidas. Te damos gracias y a la vez pedimos misericordia, Señor, porque tú sabes nuestros sentimientos, Señor. Tú conoces nuestras actitudes. Tú conoces, Señor, nuestro pensamiento acerca de cada uno. Por ello, Señor, recurrimos a ti, a tu gracia, a tu perdón, para que nos ayude, Señor, en nuestra relación con nuestros hermanos. Sé con nosotros, Señor, necesitamos de ti. Señor, pon mucho amor en nuestras vidas por todos los hermanos, aún por aquellos, Señor, que quizás no hablan con nosotros. Porque, Señor, de esto depende que seas glorificado. Que tú quedes bien, Señor. Que los pueblos que no creen, Señor, puedan creer en ti por el testimonio nuestro, Señor. Y podrán decir que somos tus discípulos, Señor, que te siguen fielmente por nuestro trato, Señor, el uno con el otro. Gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Señor, por hablar a mis hermanos.
Danos, Señor, fortaleza y sabiduría para acercarnos a aquellos que no quieren acercarse a nosotros y mostrarles el amor de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos honra, gloria y honor a ti. Y lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.